Quiero saludar a un invitado, Pablo. Es que está esperando ya Andrés Herzog, que es el candidato de UPyD a la Moncloa. Andrés, no sé si Andrés, muy buenas tardes. Hola, muy buenas. La noticia a estas horas es la imputación del presidente en funciones de la Generalitat, de Artur Mas, y también de Joana Ortega y de la consejera de Educación, Rigau. Y UPyD precisamente fue quien puso la primera querella por haber hecho caso omiso del Tribunal Constitucional, que decía que no se podía convocar ese referéndum del 9N, ¿no es así? Efectivamente, bueno, me alegra que la justicia nos haya dado la razón en una actuación que quiero recordar que llevamos en solitario, por lo menos respecto al resto de partidos, y que incluso fue criticada por algunos partidos, ¿no? Y afortunadamente, pues eso, nos ha dado la razón, aunque nos hubiera gustado que fuera antes. Y volvemos a comprobar cómo la justicia en demasiadas ocasiones funciona con criterios electorales, y no es casualidad que esta imputación haya llegado justo después de acabados las elecciones catalanas, pero en todo caso es una buena noticia porque sobre todo por encima de la ley no hay nadie, y por muchos votos que recibas yo creo que la gente tiene que ser consciente de que sin ley no hay democracia. Entonces, ¿le parece? Es verdad que ha llegado tarde, pero que ha llegado justo 2 días después de esas elecciones cruciales que son las del 27S. ¿Qué le parece a UPyD, que es quien inició este procedimiento judicial? Bueno, pues como digo, me hubiera gustado que fuera antes, pero en todo caso, bienvenida sea la imputación y sobre todo lanzar un mensaje que creo que en estos momentos es importante, que es que no hay nadie por encima de la ley, y sobre todo los dirigentes no están por encima de la ley. Sin ley no hay democracia. Y esto yo creo que es un mensaje que queremos recordar, en el cual hemos insistido muchísimo desde UPyD, y que desgraciadamente vemos que hoy pues se pone en tela de juicio, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, de hacer concesiones al nacionalismo, al independentismo, cuando se habla de negociar privilegios, de un nuevo pacto fiscal. Bueno, pues desde UPyD insistimos, ante todo, la ley y la igualdad. Y yo creo que las soluciones a los problemas de Cataluña pasan por eso, pasan por la igualdad y pasan por solucionar los problemas que nos han traído donde estamos, y entre ellos pues una educación, el adoctrinamiento en las aulas, por ejemplo, y frente a esas cosas en UPyD tenemos soluciones. Yo quiero insistir en este tema, que en Cataluña lo que es necesario es recuperar, por ejemplo, la competencia de sanidad para el Estado, cuestión clave, acabar con el adoctrinamiento, la manipulación en las aulas y garantizar derechos lingüísticos, por ejemplo, ¿no?, de los españoles, que no se discrimine, que no se limite el acceso al empleo público, por ejemplo, en Cataluña, que no se eliminen los símbolos constitucionales. Eso es lo que hay que hacer, respetar la ley y, desde luego, olvidarse de singularidades, identidades, y un apaño que me temo mucho que se está cocinando en Cataluña entre los partidos constitucionalistas. Ahora vamos a hablar de ese apaño o no, pero antes, los delitos que se le imputan a Artur Mas y a los miembros de su gobierno son desobediencia, obstrucción, usurpación, prevaricación, malversación. ¿Qué es lo que puede pasar de manera inminente cuando vayan a declarar y qué consecuencias penales tendría? ¿Cuál es la pena que les puede caer por los delitos por los que les imputa ahora el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Andrés? Bueno, pues efectivamente son muchos y graves delitos, y además es una cosa que no es de ahora. Es decir, que aunque hayamos conocido ahora la imputación, Artur Mas lleva sistemáticamente vulnerando las leyes en Cataluña. Lleva diría años destinando dinero a fomentar intereses partidistas, a fomentar la construcción nacional, identidades, las embajadas. Eso, para empezar, es malversación de caudales públicos. En UPyD lo hemos dicho hasta la saciedad, pero además estamos hablando de un señor pues que se ha pasado todas las leyes a la torera. Y las leyes no están sometidas a discusión, las leyes hay que cumplirlas y punto, que es una cosa que en España pues... Debería dimitir Artur Mas porque, claro, está imputado por desobedecer al Tribunal Constitucional, que no es moco de pavo. No sé si es la primera vez en España que se imputa a un presidente de una comunidad autónoma por desobediencia directamente al Constitucional. Bueno, yo creo que Artur Mas debería dimitir para empezar por los resultados electorales, ¿no? Y sobre todo por haber provocado la ruptura, la fragmentación de los catalanes, ¿no? Por haberles abocado a la pobreza, por la corrupción, y por supuesto debería dimitir una vez que está imputado, ¿no? Estamos hablando, como decía, de hechos muy graves que conllevan penas de cárcel, y en las cuales, bueno, pues espero que se haga justicia por una vez, ¿no? Y que en España veamos que por una vez se hace respetar la ley. Algo que no suele ocurrir, y lo hemos visto también hoy
con el tema de Sabino Cuadra, por ejemplo, el diputado de Amaiur, ¿no? En España una persona puede saltarse a la torera las leyes y sin embargo no le pase nada, y sobre todo cuando hablamos de políticos, claro, porque si esto le pasa a un ciudadano, si a un ciudadano le paran por la calle con una multa de tráfico, con una alcoholemia, no le libra a nadie. En cambio, si hablamos de políticos nacionalistas, como puede ser Artur Mas o como puede ser Cuadra de Amaiur, pues sin embargo tenemos un doble rasero. Yo creo que hay que acabar con eso, hay que hacer mucha pedagogía en España. Y sobre todo, bueno, pues no caer en intentar contentar al nacionalismo, que este es el gran vicio que llevamos padeciendo décadas en este país, un continuo intento de contentar a quien sabemos ya de hecho que nunca se va a dar por satisfecho. ¿Y cómo ha visto usted desde UPyD ese resultado magnífico de Inés Arrimadas y de Ciudadanos desde el punto de vista que ustedes han podido estar unidos a UPyD y Ciudadanos, y al final pues ha resultado que ustedes pues en Andalucía se han quedado fuera? Las encuestas dicen que en la Moncloa en las próximas elecciones podrían pasar de 5 escaños que tienen ahora, incluso quedarse fuera. ¿Se arrepienten, señor Herzog? No, en absoluto. Yo creo que en UPyD estamos ahora mismo en una nueva etapa. Este mismo sábado celebramos nuestro 8º aniversario y lo hacemos además con renovada ilusión, con un nuevo equipo y con unas ideas, sobre todo es lo importante, que siguen plenamente vigentes, como estas que acabo de decir, ¿no? Respeto a la ley, la recuperación de competencias clave para el Estado, garantizar la igualdad de los españoles, de la que nadie se acuerda. Por supuesto, bueno, es evidente que Ciudadanos ha recogido voto descontento del PSOE y sobre todo del Partido Popular, pero también me preocupa mucho el mensaje que está lanzando Ciudadanos después de las elecciones. Esto de equiparar a Rajoy con Artur Mas me parece muy peligroso. ¿Por qué? Porque realmente lo que vienen a decir es que la deriva secesionista es consecuencia del inmovilismo de Rajoy. Oiga, no se puede poner en el mismo plano el respeto a la ley, a la democracia, con un señor como Mas, que directamente ha desafiado al Estado de Derecho, ¿no? Entonces, creo que es un mensaje peligroso y creo sinceramente que no todo vale con tal de conseguir votos. Creo que este es el momento de estar unidos, pero unidos como demócratas, ¿no? Y eso consiste en garantizar que en Cataluña se va a aplicar la legalidad. Y que va a haber un gobierno que se preocupe de los problemas de los catalanes. Pero el gran problema de Cataluña no es la cuestión identitaria, ¿no? Ni el nacionalismo. El problema es que nadie se está ocupando pues de la pobreza, del desempleo y de la corrupción. Y en todos estos temas Cataluña bate récords en España. ¿Y cree UPyD que son deseables, como ha pedido Ciudadanos, unas elecciones otra vez en Cataluña? Lo ha pedido Inés Arrimadas en 2 ocasiones desde el resultado electoral del domingo. Pues yo creo que no es el momento de hablar de nuevas elecciones. Yo creo que si nos creemos de verdad que el nacionalismo, el secesionismo ha fracasado, y yo creo que los datos están ahí y es obvio que ha fracasado, lo que tenemos que hacer es intentar articular pues una respuesta constitucionalista, que es, como digo, que se preocupe de los problemas de los catalanes, con un programa, al margen de diferencias ideológicas, que obviamente las hay, ¿no? Pero yo creo que lo que tenemos es que dar soluciones a los problemas de la gente, de ¿Y los por qué ha mencionado ese apaño? No sé a qué se refiere, es la primera vez que lo escucho. Usted ha hablado de apaño de los constitucionalistas. Bueno, no hay más que escuchar las declaraciones. Yo creo, si escuchamos a Pedro Sánchez del PSOE hablando continuamente del encaje de Cataluña, de la singularidad catalana, de hay que negociar con el nacionalismo. Esto lo dice también Ciudadanos, que ha sido muchas veces muy ambiguo en la cuestión referente pues al pacto fiscal de Cataluña, por ejemplo, o al tema lingüístico. Se ha puesto de perfil en muchas ocasiones y me temo que el problema viene porque los partidos constitucionalistas en este país están empezando a hablar de estas cosas, que siempre consiste en lo mismo, en negociar con los nacionalistas para hacer nuevas concesiones. Y yo creo que esto no se soluciona de esta manera, se soluciona con la igualdad. Y la igualdad supone decir a los nacionalistas, no solo a los catalanes, también a los vascos, que por cierto, que tienen derechos históricos, privilegios forales, un sistema de financiación privilegiado. Hay que acabar con todo eso y garantizar la igualdad de los españoles y abordar los problemas en origen, como decía. Y esos problemas están en la educación, para empezar. Los niños desde su más tierna infancia están siendo adoctrinados en el odio hacia España. En Cataluña. Absolutamente de acuerdo. Le pregunta a Ricardo Martín, rapidísimo. Hola, Ricardo, buenos días. No, es que el diagnóstico es, en fin. Pero ¿usted qué diría a ese menos del 50%
de secesionistas, según Le Monde, de la quinta parte de la riqueza de España. Usted a estas personas ya da igual, o sea, esto pues, la sanidad, no sé qué, pero bueno, ¿qué problema tiene? ¿Usted no ve un problema de España que haya esos millones de ciudadanos de una región que estén claramente por la secesión? ¿Usted a estos qué mensaje le da? ¿Usted cree que ese mensaje va a generar más secesionistas o menos secesionistas? Su mensaje. Bueno, yo creo que esto de que cualquier crítica al nacionalismo, al independentismo genera más independentistas, yo creo que es asumir una idea que han generado los propios independentistas. Oiga, no, uno tiene que defender sus ideas, vale. Y desde luego y creer en ellas. Y yo estoy plenamente convencido que el problema de Cataluña no se va a solucionar jamás con nuevas concesiones, con nuevos privilegios, o sea, con un nuevo pacto fiscal, con mayor capacidad de recaudación fiscal. ¿Usted cree que quitarles competencias lo que va a significar es que haya menos secesionistas? No, mire, o sea, a menos competencias, menos secesionistas. Pero ¿no ve usted que es imposible esto? Es un proceso a largo plazo, a medio y largo plazo, vale. En el cual hay que empezar a trabajar. Porque hay que tener muy presente que como el Estado siga desaparecido en Cataluña, el problema es ese. El problema es que el Estado no está presente en eso estoy de acuerdo con usted 100%. Es que no se hace cumplir la ley, sí. No se respetan los símbolos constitucionales. Televisión Española cada vez tiene... Eso es lo que hay que trabajar. Mire, Televisión Española cada vez tiene menos personal en Cataluña. La agencia EFE menos. Y resulta que eso es Estado. Pero hay una costumbre que decir, pues menos Estado. Estoy de acuerdo con usted plenamente. Que haya más Televisión Española y más España en Cataluña. Estoy de acuerdo. Pues esa es la solución, pero hay que empezar a trabajar ya. Vamos a dejarnos de nuevas elecciones, vamos a dejarnos de intereses partidistas y entre todos los constitucionalistas, que ya lo ofrecimos en UPyD antes de las elecciones, pues vamos a establecer unas bases comunes, un programa que parta de algo tan básico como respeto a la ley. No estamos pidiendo cosas extraordinarias. Lo que pasa es que en España esto es revolucionario. Déjenme un dato que estoy viendo ahora mismo, que aquí ninguno habíamos caído en él, y es que la cita del Tribunal Supremo, la citación a Artur Mas, es el 75 aniversario del fusilamiento de Companys. O sea que aquí era Carlos el que hablaba de que se iban a envolver en el victimismo, pues no sé si será casualidad de la fecha elegida por el TSJ, ¿no? Bueno, pues espero que no. El victimismo lo vamos a dar por descontado, lo llevan haciendo 30 años, es decir, no es algo de ahora, ¿no? Entonces yo creo que los que estamos, los constitucionalistas, ¿no? Los que creemos en España, pero no tengamos una idea sentimental de España, sino España como garantía de la democracia y de los derechos de todas las personas. Los que creemos en eso tenemos que trabajar en nuestra idea y hay que hacer mucha pedagogía, que por cierto es algo lo que no ha hecho el Partido Popular ni el PSOE en estas últimas décadas. Hay que ir a Cataluña y explicar las cosas, y hacer pedagogía y recuperar, como digo antes, hay que recuperar la competencia de educación ya mismo, porque si no esto no será reversible, y esto es un proceso en los cuales los nacionalistas siempre ganan, es un juego de ganar o ganar. Lo que depende es si van a ganar 10 o van a ganar 5, pero entonces yo creo que entrar en esa dialéctica, entrar en hablar del encaje de Cataluña, de la singularidad de Cataluña, o el Estado federal del Partido Socialista, que si uno lo analiza es un Estado federal para contentar a los nacionalistas. Oiga, no. El Estado federal tiene que ser para garantizar la igualdad de los españoles, no para contentar a nadie, ¿no? Pues esto es lo que hay que explicar y yo creo, sinceramente, creo que en UPyD somos los únicos que tenemos un discurso claro, nítido en esta cuestión, sin ambigüedades, sin ponernos de perfil cuando hace falta. Y cuando hemos tenido que ir a los tribunales, pues hemos ido a los tribunales y ahí está más imputado. Y si no lo hubiéramos hecho nosotros, no estaría imputado hoy en día. Por tanto, pues, bueno, pues esto es lo que hay que hacer. Antonio, así de simple. Antonio, ¿le quieres preguntar o quieres comentar algo con Andrés? Tres cosas, Andrés. Una, que yo siempre siento que nadie se arrepienta de nada de lo que ha pasado políticamente, etcétera. Hay mucha gente que realmente siente que vosotros no hayáis llegado a un entente con Ciudadanos muchísimo más rápidamente y de forma clara. Segundo, la posición de Ciudadanos está clarísima por la igualdad, es decir, están contra el cupo vasco. Por lo tanto, no hay esa diferenciación que tú has querido matizar como compleja y poco clara. Y luego, por último, pues yo creo que el papel vuestro hoy por hoy va a ser difícil que llegue con la dinámica en la que estamos, con lo cual tendríais que buscar el encaje y el acuerdo con otras fuerzas que estén en vuestra misma línea, porque de otro modo yo creo que estáis en una posición muy difícil para salir de la marginalidad.
Y es una pena, porque fuisteis los primeros en muchas cosas. Yo creo que la autonomía de UPyD es la que nos ha permitido defender todas estas cosas. No es cierto que Ciudadanos haya defendido o haya defendido la igualdad. Por ejemplo, ha abogado por el pacto fiscal o por los derechos forales en Cataluña y País Vasco, y esto lo han llevado en sus programas electorales en estas regiones. Pero más allá de eso, yo creo que la gran diferencia es que en UPyD realmente nos creemos el cambio, y esto se constata con los hechos, ¿no? Ciudadanos resulta que cuando ha tenido oportunidad pues ha dado los gobiernos de Andalucía al PSOE del ERE, del caso de los ERES, y el gobierno del resto de España al PP de Gürtel, al PP de Bárcenas, al PP de la Púnica. ¿Y qué hemos hecho en UPyD? En UPyD hemos llevado a los corruptos del PP y del PSOE a los tribunales. Pues ellos les han dado dos líneas rojas, que son el populismo y la corrupción. No, estos son los hechos. A mí, lo demás son opiniones. En UPyD jamás hubiéramos dado el gobierno de Andalucía al partido de los ERE, ni hubiéramos presidido la comisión de investigación de los ERE en Andalucía, precisamente para no llamar a Susana Díaz a declarar. ¿Hubierais preferido un gobierno con Podemos, que era la alternativa? Lo que hubiéramos preferido son cambios radicales. Como digo, mantener el status quo. Yo creo que a día de hoy nadie se puede equivocar, es lo que está haciendo Ciudadanos. Nadie en su sano juicio querría un gobierno con Podemos en ninguna comunidad autónoma. Bueno, nosotros hemos negociado siempre propuestas, cambios radicales, y desde luego lo que no hubiéramos apoyado es al PSOE de los ERE ni al PP de Bárcenas, de Gürtel, la Púnica, eso no, porque nosotros les hemos llevado a los tribunales y gracias a UPyD esos señores ahora tienen que dar cuenta a la justicia, y está el caso Bankia, está las preferentes, entonces pues son dos formas muy distintas de comportarse en la política, y yo a lo que aspiro como portavoz de UPyD es a que los ciudadanos entiendan que lo importante no son lo que se dice, sino lo que se hace. Y en esto yo creo que UPyD es un ejemplo de coherencia y lo llevamos demostrando 8 años. Este sábado es nuestro 8º aniversario, tenemos un nuevo UPyD, abrimos una nueva etapa y eso sí, para defender estas ideas que yo creo que siguen siendo más necesarias que nunca en España. Bueno, pues le deseamos suerte desde aquí a Andrés Herzog. Es verdad que han hecho una labor impagable en los tribunales. Estaremos atentos a ver qué ocurre en ese aniversario y a ver el espacio político que nos depara. Gracias, Andrés. Y creo que